Hoy les voy a hablar del cheque como un título o valor que es muy utilizado en las operaciones de comercio exterior y que sirve como un mecanismo de financiamiento para los compradores ubicados en Colombia, no solo a nivel pues nacional, sino también a nivel internacional. Y antes de explicar, digamos que los diferentes elementos, componentes y diferentes tipos de cheques, es importante señalar la importancia que este representa. Y digamos que en este sentido, entonces cabe resaltar que este elemento o este documento, aparte de facilitar las relaciones comerciales, es un importante elemento de pago que ofrece seguridad y confianza. Pues cuando nos referimos a las operaciones de comercio exterior y se están hablando de negocios con un precio o con un valor elevado, pues no es práctico ni seguro tener una gran cantidad de dinero en efectivo, lo que se puede solucionar con un cheque que representa el valor que en este se consigne. Además, porque el cheque puede ofrecer diferentes modalidades beneficiosas, como es el cheque cruzado, el cheque postfechado, el cheque de gerencia y digamos que otros que representan gran beneficio para las personas que lo utilicen. Digamos que hoy en día la utilización del cheque pues ha disminuido por las diferentes transferencias y plataformas virtuales que permiten hacer giros electrónicos de dinero y pues que de alguna manera facilitan los pagos y la transferencia de divisas. Sin embargo, para las operaciones de comercio exterior, pues digamos que es un régimen que está regulado sobre todo por el mercado cambiario, donde estas divisas que provienen o que salen hacia el exterior, pues deben ser canalizadas a través de los intermediarios del mercado cambiario. Entonces aquí es donde el cheque se facilita por su seguridad y digamos que por la calidad que representa al ser un título valor. Y cuando se habla de un título valor, pues entonces es un documento que presta mérito ejecutivo ofreciendo una mayor garantía de cumplimiento para el pago de las diferentes responsabilidades que se generan en las operaciones de comercio exterior. Teniendo en cuenta esto, entonces es importante mencionar que este instrumento es susceptible de ser comercializado en la bolsa de valores, es decir, que es un documento, un título de valor que se puede negociar fácilmente. Entonces, de ahí su beneficio y su importancia. Adicionalmente, y ya llevándolo, digamos, como al uso de mecanismo de financiamiento, pues se habla principalmente, por ejemplo, del cheque de pago diferido. Cuando se habla de pago diferido, entonces es, digamos que cuando el cheque se emite en una fecha, supongamos que hoy, pero es cobrado o es ejecutado en fechas posteriores. Entonces, ahí digamos que a diferencia del cheque común, este es un instrumento pues que puede ser muy beneficioso porque permite diferir pagos en el tiempo. Digamos que aquí sin incurrir en gastos adicionales al momento de adquirir o incluso de contratar un bien o servicio. Entonces representa, digamos que un instrumento esencial y que es de uso frecuente entre pequeñas, medianas empresas o, bueno, diferentes compañías, ya que, por ejemplo, les permite acceder a una compra de materias primas, de bienes de capital, entre otros elementos, pues, necesarios para su funcionamiento y donde con la emisión de este título valor, pues, se puede tener la posibilidad de que el pago se representa en días posteriores o se puede dar de forma diferida. Teniendo en cuenta esta información, entonces vamos a proceder a explicar qué es un cheque. Entonces, para iniciar, el cheque es un documento que es aceptado como medio de pago, que es emitido y firmado por el importador para que una entidad financiera llamada librador pague la cantidad consignada en el mismo al exportador o a la persona que le va a brindar la mercancía, que también se conoce como el tenedor o beneficiario, siempre y cuando este, pues digamos que el importador, disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. En esta operación intervienen algunos, digamos que elementos o participantes. Entonces, ¿quiénes son? El librador, quien es el importador o propietario de los fondos en un banco y quien es el emisor del cheque. Puede ser un particular o una empresa. Entonces, el librador es el que emite la orden de generar un cheque a favor de otra persona. Está el librado,
que es la entidad bancaria que atiende el pago. Siempre, pues digamos que aquí hay una condición y es que el banco emite el cheque siempre que el librador tenga fondos suficientes. Y la otra parte está el tenedor, que en este caso puede ser el exportador o persona que presenta el cobro del documento, que en este caso puede ser el tenedor cuando se habla de un cheque al portador o una persona especificada en el documento cuando se habla de cheque nominativo. Asimismo, se habla de que el cheque debe tener una información básica y fundamental. Entonces, aquí tenemos el contenido que debe disponer ese documento. En primera instancia, entonces, el nombre de quien ha de pagar el cheque a su presentación, que necesariamente ha de ser un banco o entidad de crédito. Entonces, quien emite el cheque, ya sea la entidad, corporación financiera. El lugar de pago, donde se va a realizar el pago del mismo. Fecha de emisión del cheque, un espacio en blanco que está procedido del signo pesos o del signo del valor de la moneda en que se va a realizar el pago, en donde se va a registrar el valor del cheque en números. Debe tener la indicación páguese a o páguese a la orden de, en donde va el nombre del beneficiario del cheque, es decir, el que va a exportar la mercancía o el que la va a vender. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero implícita en la fórmula. Entonces debe decir la suma de, entonces ahí debe decir el valor que se va a pagar el cheque, pero en letras. Firma del que expide el cheque, entonces aquí debe ser la firma clara y pues digamos que tiene que ser precisa, no debe tener enmendaduras ni añadiduras y no puede estar ni impresa ni estampada. Ahora pues que se usa mucho la firma digital para diferentes documentos y en este caso no se puede realizar así. Y en caso de que el girador sea una empresa legalmente constituida, entonces la firma debe estar acompañada por los respectivos sellos debidamente registrados pues con anterioridad ante el banco. Entonces, esos son los elementos básicos que se deben tener en el contenido de cheque, más como información general. Teniendo en cuenta estos elementos, entonces vamos a identificar cuáles son los tipos de cheque que existen. Entonces, primero tenemos cheque al portador. Estos cheques son los que llevan escrita la indicación al portador y digamos que su característica es porque se deben pagar solo a la persona que lo presente al cobro. Entonces digamos que se cobra cuando la persona lo lleva al banco y valida pues que tiene fondos y se le paga a la persona que lo presente. Seguidamente entonces están los cheques nominativos. Cuando se habla de nominativos, entonces son aquellos pues que mencionan a la persona a quien se le va a cancelar determinada suma. Digamos que estos cheques se han de pagar a la persona física o jurídica que los presente en el momento de su cobro. Digamos que bajo esta modalidad de cheque se puede transferir como un instrumento por endoso. Y cuando se habla de endoso, entonces es, digamos que una cláusula que permite transmitir, digamos que al tenedor, transmitir el cheque. Y se ha de cumplir, entonces, en la parte del reverso del mismo cheque, mediante la fórmula que dice, páguese por este cheque A. Entonces, ahí se debe constar la firma de quien endosa y la fecha en que lo realiza, para que sea otra persona, pues, la que haga su debido cobro. Está el cheque cruzado y digamos que este instrumento es aquel donde el librador atraviesa por dos rayitas o dos líneas paralelas diagonales en el anverso. Digamos que la finalidad de realizar estas rayas paralelas o estas líneas es reducir el riesgo de pérdida o robo y evitar pues que este sea cobrado por personas distintas a las que digamos que se extendió o a quien se omitió. Entonces, en este caso pues tiene ese beneficio. Está el cheque para abono en cuenta y digamos que pues debe estar mencionado dentro del documento o título valor y debe decir para abono en cuenta. Y digamos que se utiliza para prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. Entonces, en este caso, lo que debe hacer el banco es que se lo abona en la cuenta del beneficiario o del tenedor. Ya posteriormente, pues de su abono, ya la persona puede retirar su dinero.
Seguidamente tenemos el cheque bancario y este aplica, digamos que para las personas que tienen depositados fondos en alguna cuenta bancaria, pues puede disponer de los mismos recursos. Cuando se habla pues aquí de cantidades altas o de valores considerables, entonces el banco emite un cheque y este cheque pues se denomina cheque bancario. Ahí digamos que se resaltan algunas características y es que pues es expedido por un banco a petición del titular de una cuenta bancaria y seguidamente pues una vez el titular haya emitido esa orden, el banco retira de la cuenta bancaria el importe del cheque. En este caso, digamos que como es un cheque bancario, pues tiene mayor garantía porque siempre va a ser pago. Y finalmente, pues digamos que característica de este tipo de cheque es que el banco cobra, digamos que por la comisión, cobra una comisión por gestionar y por emitir este cheque. Tenemos también el cheque de viajero y en este caso es cuando es emitido por un banco y es cobrado en el exterior por una sucursal o por una corresponsal bancaria de este banco en el exterior. Y finalmente tenemos el cheque posfechado, que es uno de los instrumentos que más se utiliza en el comercio exterior y bueno, digamos que por las diferentes empresas a nivel nacional e internacional, y es porque aunque no es un instrumento de crédito, se utiliza como tal, en la medida en que, bueno, supone que solo podrá hacerse efectivo digamos que a una fecha futura para cuando se espera que el girador tenga recursos o fondos para usarlo. Entonces, en este caso es cuando, digamos que un cliente emite un cheque con una fecha futura y solo en esa fecha futura el vendedor podrá hacerlo efectivo. Entonces, digamos que en el comercio, pues en sí se puede utilizar como un instrumento de financiamiento, aunque no es aprobado como un documento financiero de crédito. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta eso, que digamos que en el argot comercial pues así se utiliza, pero no es la disposición que se le debe dar. Sin embargo, pues digamos que la persona que acepta un cheque posfechado pues está entendiendo que solo debe cobrar este en la fecha que se indica y que es a futuro. Entonces, cuando lo recibe, pues no tiene la posibilidad de ir al banco a cobrarlo, sino que es solo en la fecha del vencimiento del mismo. Después de mencionados entonces algunos tipos de cheques, pasamos a mencionar cuál es el proceso operativo, sobre todo en una operación de comercio exterior. Entonces, digamos que primero se da el acuerdo entre las partes donde se establece un contrato de compraventa internacional. Aquí en este proceso entonces el exportador remite las mercancías y los documentos, digamos que de formalización ante la aduana y los documentos pues que le van a permitir al importador hacer la nacionalización de las mercancías en el país de destino. Seguidamente entonces el importador, ¿qué debe realizar? Debe solicitar a su banco la emisión de un cheque bancario por el valor que se estableció dentro del contrato de compraventa internacional y el que va a soportar el pago de la transacción comercial. Seguidamente, entonces, el banco emisor emite el cheque y se lo entrega al importador. Y en este caso, entonces, retira el valor de la cuenta de su cliente y las comisiones pues, que se deben pagar por este respectivo documento. Seguidamente, entonces, el importador, ¿qué hace? Envía el cheque a su exportador o digamos que a su proveedor internacional para cancelar la deuda. Una vez el exportador recibe el cheque, pues lo debe llevar a su banco para que éste lo verifique, lo cobre y lo abone a la cuenta de su cliente, que en este caso es el exportador. Ya una vez entonces el exportador recibe el cheque, pues debe realizar el reintegro de las divisas, presentar la declaración de cambio correspondiente y así queda saldada la cuenta. En este ejercicio cabe resaltar que quien recibe el pago, en este caso el instrumento de título valor que es el cheque, pues debe tener en cuenta unos tiempos establecidos para el cobro del mismo. Entonces, en este caso, el proveedor a nivel internacional pues debe tener en cuenta que lo puede cobrar dentro de los 15 días a partir de su fecha si fueren pagados en el mismo lugar de su expedición. Dentro de un mes, si fueren pagados en el país de su expedición, pero en un lugar distinto donde fue expedido. Dentro de 3 meses siguientes, si fueren expedidos en un lugar, en un país latinoamericano y pagaderos en alguno de los países de América Latina.
y dentro de los 4 meses siguientes si fueron expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Entonces aquí hay que tener en cuenta esos plazos y adicionalmente en el caso de los exportadores colombianos, si reciben por ejemplo como pago el cheque, que es muy común con las operaciones realizadas con Estados Unidos, que es de donde más se reciben cheques, entonces hay que tener en cuenta que aparte del tiempo que se tiene para hacer el canje o digamos que el pago, para recibir el pago del cheque, pues se debe tener en cuenta las fechas y el tiempo establecido para hacer el reintegro de divisas y para hacer la declaración de cambio, que es el formulario número 2, pues que en este caso aplicaría para las exportaciones, que consiste en declarar esas mercancías ante el intermediario del mercado cambiario. Y en el caso de los importadores, entonces diligenciar el formulario número 1 que aplica para la declaración de cambio de, digamos que el giro de divisas, pues utilizando los diferentes medios de pago, que en este caso sería el instrumento de título de valor cheque. Entonces también lo debe declarar ante el intermediario del mercado cambiario una vez emita la orden del cheque. Finalmente, para mencionar algunas ventajas, inconvenientes de los cheques, pues entonces, digamos que dentro de las ventajas que tiene para el importador, es decir, para quien emite o paga a través de este mecanismo, pues es que tiene un costo muy bajo. Para el exportador, pues digamos que el cheque puede representar seguridad y confianza, además porque el banco, digamos que lo recibe y lo desembolsa fácilmente, pues siempre cumpla con todos los requisitos y toda la información que debe contener. Y ya digamos que por parte de los inconvenientes, digamos que para el importador, digamos que uno de los mayores riesgos es que se pierda o se extravíe. Entonces esto hace pues que se demore la diligencia, que tenga que ir al banco a reportarlo y digamos que pues en estos trámites se pierda cierto tiempo y digamos que en este tiempo pues se dé un incumplimiento a ese contrato de compraventa internacional. Y para el exportador, pues también sería un inconveniente, porque si se pierde, se roba o lo extravía, digamos que va a tener mucho tiempo, va a tener demoras en volver a recibir este instrumento o un cheque y pues al momento de ir a recibir su dinero, pues va a tener, digamos que va a tener que esperar mayor tiempo para poder que paguen las mercancías que él había exportado.